acá ya le hicimos la endodoncia y acá lo que estoy haciendo es reconstruir, pero después de la endodoncia. ¿Y cuál es el problema ahí? De que ya se está hablando mucho de que el hipoclorito genera algunas alteraciones a las fibras de la dentina. Entonces, podría ser conveniente que nosotros podríamos haber hecho esto antes. Pero miren, yo era muy fan y muy fanático de la moda de usar en ese entonces los cementos duales para reconstruir. Dual Sport y todo lo demás. Entonces, como ustedes ven, miren, reconstruido. Pero no colocaba ni una matriz. ¿Y qué hacía? Me complicaba más la vida. ¿Por qué? Porque mi tallado lo hacía casi al mismo nivel de la encía. Mi tallado lo hacía casi al mismo nivel de la encía. Entonces, yo tenía mucha confianza en el láser, que hacía de que yo podía hacer como si yo pusiera el hilo y lo desgastaba a la encía. Y eso era más que suficiente y tomaba mi impresión. Pero el problema era que no colocaba provisional. Y cuando después venía el caso, miren, tenía que hacer de nuevo gingivoplastía. Y para eso hay que colocar la anestesia, porque el paciente siente un poquito el calor. Y terminaba estresándome. La verdad que eran situaciones muy estresantes. ¿Por qué? Porque esto es casi similar como si fuese una corona, en el cual nosotros tenemos un hombro no visible. Y entonces me complicaba más la vida. Ya mi adaptación quedaba mucho mejor, después ya lo manejaba. Entonces ya empezaba a cambiar mi proceso. También para poder tallar, miren, estaba muy fanático en que toda terminación tenía que terminar en tejido dentario. Pero eso es real. Pero en algunas situaciones clínicas, mire hasta dónde me tenía que quedar. Muy al límite de la encía. Entonces, ¿cuál era el problema? Que si yo tomaba una impresión solamente, porque soy muy rápido de tomar impresión, acá yo coloco mi silicona fluida así tal cual, lo preparo y lo coloco. Y con una cubeta triple, ¡fluc!, que muerde y ya está. Se acabó el asunto. No tengo que colocar hilo. Y esta es una endodoncia. Yo no suelo usar muchas coronas para poder hacer endodoncia. Después de las endodoncias, suelo normalmente hacer incrustaciones. Y más que suficiente. Todas, creo que el 90% de mis casos van con incrustaciones de resina. Otro caso, miren. Este sí es un caso peculiar porque este se le fracturó toda la cúspide o toda la pared lingual. Entonces, para poder aislar, yo no sé dónde empieza el hombro o dónde empieza el límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer el descubrimiento del límite y todo lo demás. El usar láser no es rápido, es lento, porque esto va vaporizando y la punta del láser se queda conectado con el tejido. Entonces, tenemos que estar limpiando y volviendo a activar, limpiando y volviendo a activar. Entonces, es un proceso también que toma. Otro caso que ya estaba casi para descartarse por extracción. Miren acá la radiografía, una perforación. Ya estaba descartado para extracción y no había de dónde básicamente poder agarrarse para un poste o una corona. Entonces ya dentro de la evaluación clínica le dije a la paciente, si hacemos una cirugía gingival primero y vemos cómo está la parte del remanente, vamos a poder considerar si va a ser rehabilitable y ver si que también podemos tratar de solucionar toda la perforación que tienes. Y miren cómo hace todo el láser el proceso. Ya acá está más acelerado, pero va evaporando y va cortando el tejido y lo hace mucho más rápido. Mucho más rápido. Estos básicamente son ejemplos de cómo ustedes pueden hacer solamente el corte de la encía. ¿Ya? Solamente el corte de la encía. Y miren cómo quedó al final. Con el hombro un poco más visible, con el hombro ya más expuesto y con el tallado que lo habían dejado. ¿Ya? Entonces, esto era la magia de hacer con el tema del láser. Ahora, este es uno más. Este es uno más que solamente ya son fotos. Vino así el caso. O vino así. Así vino el caso, miren. Todo hiperplástico. La paciente también se fue a otro consultorio y le dijeron, yo le cobré un precio y la paciente después vino diciéndome, doctor, me he ido a 2 dentistas y los 2 me han dicho que tengo que extraerlo, porque es muy difícil de poder restaurar. Bueno, le digo, porque sí es difícil, le digo, y tenemos que trabajar mucho mejor, pero tenemos que ver, miren todo ese margen irregular. Miren todo eso irregular. Entonces, ¿tú cómo vas a intentar colocar una matriz en algo muy irregular? Muy aparte de la cirugía, tienes que hacer que esto se nivele, que tenga un perfil mucho más armonioso. Porque si tú colocas la matriz y quieres colocar tu cuña, por más cuña mágica, cara o la mejor del mundo, esto irregular no te va a permitir. Entonces hay técnicas para poder hacer eso mucho más predecible. Y ya después miren con mi levantamiento del hombro y tallado cómo lo pudimos lograr. ¿Ya? Ahora, después de que usé el láser, se me malogró el láser. Ya no cortó igual. Porque el cable es muy sensible y mis asistentes no tenían el cuidado. ¿Y qué pasaba? Lo jalaban para acá y una de esas también los vi y ¡pluc!, se le cayó la punta. Y ya se le había roto una de las puntas. Y cuando las averigüé, la punta estaba como $500. Ya ni le dije nada. Ya se le cayó la segunda, pero con todo el cabezal. Y el cable por ahí son unas fibras muy, muy finas, como si fuese esta letra,
Y cuando lo llevé al técnico me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Tienes que cambiar toda la fibra. ¿Cuánto está toda la fibra? $1.500. Entonces dejé de usarlo, está guardado ahí tranquilo hasta que lo vuelva a cambiar. Y empecé a usar el cortador de gutapercha, el tradicional. Hay de estos con los que antiguamente, probablemente muchos de ustedes han estado trabajando, porque ha sido muy comúnmente usado en su moda cuando llegó al Perú. Pero después también llegaron otros similares, pero que su batería no duraba mucho. Entonces no era tan beneficioso. Pero esto ya es de marcas que hay acá en el Perú. Por ejemplo, este es de Dentoshop, ¿ya? Y su batería rinde, la verdad que muy, muy bueno, muy bueno. Y vienen diferentes puntas. Vienen diferentes puntas. Lo malo de cortar con una gutapercha, con esto de acá, es que la temperatura es muy alta para que tú puedas cortar. Puede generar una necrosis, algo por el estilo en tema de tejidos. Pero tienes que hacerlo controlado. Y miren cómo yo lo hacía. Solamente para buscar que en esta zona de la pared profunda yo pueda colocar mi matriz sin que haya un tejido entre ellos. ¿Me entienden? O sea, si yo solamente quería colocar mi matriz acá, yo lo que tenía que hacer es al menos hacer un corte de la encía para que 1 milímetro me deje y coloque mi matriz. Básicamente eso, básicamente eso. Entonces, ahora vuelve la pregunta. Ya, doctor, está todo muy bonito. ¿Y ahora cuándo corto con hueso? ¿En qué casos ustedes considerarían de que podríamos cortar con hueso? ¿Qué situaciones clínicas? Debajo del hueso, del sondaje. Pero el sondaje, ¿en qué momento? ¿Antes de poder limpiar la caries o después de limpiar la caries? ¿Se han puesto en esa pregunta? Porque nosotros estamos acostumbrados, perdóname, ese es el punto. Ese es el punto, el doctor lo dijo tal cual. Que nosotros no podemos, muchas gracias, nosotros no podemos determinar que mis 3 milímetros que me está quedando o que voy a cortar de encía va a ser suficiente porque tengo mi nivel de caries arriba. Cuando yo limpio es otra realidad. Porque lo que vamos a hacer es que ese tejido que está quedándose después de limpiar la caries va a ser el tejido donde las fibras del periodonto se van a insertar. Y después lo demás va a quedar libre. Porque ninguna fibra del periodonto se va a insertar en una resina. Porque se entiende que no tiene compatibilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es tener al menos 1 milímetro de tejido dentario a nivel de hueso acá y 1 milímetro, para que las fibras empiecen a adherirse ahí y que no hayan bolsas periodontales. Entonces, ante la pregunta, ¿solo encía y cuándo con hueso? Esa es la respuesta que dijo el doctor. Se realizará una vez eliminado la caries presente. Acá es básicamente poder graficar, pero vamos a pasar esto. Entonces, a esto ya le llamamos gingivectomía, ¿ya? Y esto está muy comúnmente, si ustedes me siguen, también probablemente sus 2 únicas herramientas es esto, ¿verdad? El bisturí y la fresa. ¿Alguien usa algo más distinto? ¿Las usa usted? ¿Lo ha usado? ¿Y qué tal le fue? ¿Ah? ¿Muy caras? Este es mi kit. De acá les voy a pasar para que lo vayan viendo. Acá lo habrá sido. Este es mi kit, que ya les voy a ir explicando cómo lo voy usando, para que ustedes lo puedan adquirir, porque es un kit muy interesante. O sea, no es necesario comprar todos, pero es importante al menos comprar unas limas de hueso, porque cuando tú haces el diseño de sonrisa, esta lima de hueso lo que hace es solamente y listo, y no tienes que pasar la fresa. ¿Y qué pasa cuando pasamos fresa? Si pasamos una redonda o una cilíndrica, inevitablemente tocamos tejido, inevitablemente tocamos diente, y después no sabemos cómo está, porque por debajo nos llena toda la sangre y se nos complica la situación. Entonces ahí van pasando los kits, después lo vamos a ir viendo igual. Entonces, este caso grafica mucho de lo que se hace como técnica. Hay muchos de los instrumentos muy exagerados, pero busca el objetivo, ¿ya? Miren, vamos a ver acá el caso. Miren esa caries infragingival, o sea, complicadísima. ¿Les ha tocado o no les ha tocado? O que ha venido casos con fractura. Yo quiero que ustedes primero vean esto y después voy a mostrarles un video de quién fue el que me inspiró a poder cambiar mi técnica de cirugía. Porque esto no viene de una improvisación o viene de algo, sino viene de alguien que me enseñó y que la empiezo a difundir y que hoy se las voy a mostrar así muy transparente, porque si ustedes están viniendo y están invirtiendo su tiempo, necesito que ustedes puedan poner en práctica lo que están viendo ahora, que demuestra más o menos lo que busca hacerse en ese tipo de casos. Pero ¿cuál fue el error acá? ¿Quién se va dando cuenta? ¿Cuál fue el error? ¿O cuál va siendo el error de este caso? Ya, ese es un punto, el diseño, ¿no? El diseño. ¿Qué más? ¿Qué otro error pasó acá? ¿O qué otro error están viendo ustedes? Agua, ya, muy bien. Irrigación.
¿Qué más? No eliminaron la caries. Exacto. Si el doctor lo dijo. El doctor lo dijo, no eliminaron la caries. Claro. Aparte de que todo contamina, no se sabe a qué nivel tú vas a terminar de hacer el desgaste del hueso. ¿Entiendes? Entonces, este caso o este video me da el ejemplo de lo que al revés estamos haciendo, creo que todos. ¿O no? ¿Se identifica también o no? Yo creo que todos nos identificamos con este error. Porque como que nos preocupamos de un procedimiento, pero no nos preocupamos del plan de tratamiento. Porque este es un plan de tratamiento, el limpiar la caries, el poder encontrar los conductos, el poder prepararlos y bloquearlos para después pasar a la cirugía en la misma cita. Entonces yo normalmente cuando tengo casos de estas características no cito a mi paciente media hora, 40 minutos, 2 horas a 3 horas, porque quiero concentrarme, quiero que mentalmente mi mente sepa qué va a hacer. Hace cirugía y adhesiva, o sea, levanta el margen y todo lo demás, pero él es periodoncista. Entonces él decía que en su clínica había años en los que abundaba muchos implantes, pero después de que empezó a entender de que el diente todavía tiene opciones de poder salvarse, disminuyó totalmente sus implantes y empezó a tener más de estos casos. Entonces, por eso es que él promueve esta técnica. Eso es un escalón, una especie de estampo periodontal. Entonces, si yo lo hago con fresa y genero ese surco con la fresa, el riesgo de la fresa es que puedo empezar a pasar igual. Ahora, si lo hace con fresa, se puede. Sobre todo el hueso, que es muy grueso y muy corticalizado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hago yo con la luminaria? Supongamos que este hueso es extremadamente corticalizado y no me da las manos con el cincel y estoy sacando muy poquito y yo voy a terminar mañana. Ya está siendo muy traumático. Eso puede ocurrir. Solo un hueso muy corticalizado. Si el hueso no está corticalizado y le ocurre eso, es porque el cincel no está conducido de eso. Existe, si va a usar una fresa, la fresa la tiene que usar acá. Y con la fresa tiene que hacer esto. Y aquí con la zona periodontal, usted mide un milímetro. Hecho eso, quedándole aquí esta pestaña, porque eso no lo puede dejar así y además no nivelado nada, ¿no? Porque el hueso sigue estando atrás. Esta es una técnica para evitar con la fresa pasar el grado del diente. Yo hago un surco en un canal, pero sigo milímetros alejados del diente con la fresa. La fresa me marca la profundidad, el hueso que tengo que remover. Después tomo el cincel o la cubeta de 14 y termino de llenar esa pestaña con el cincel. Pero ya no es esta gran cantidad de hueso corticalizado. Entonces esa pestaña con el cincel me apoyo en ese surco y ¡taca! La saco, la corto, la elimino con un cincel muy bien afilado. Entonces, lo que yo haría con el cincel acá es eso y después regularizaría esto y haría que no me... Y vas a tener que definir tu límite entre el espacio biológico. Listo. Ahora, ¿cómo corto la encía? Porque imaginemos que la misma situación es la de acá. ¿Cómo corto la encía? ¿Cómo tradicionalmente tengo que cortar todo esto? ¿Cómo la corto? ¿Cómo la hacen ustedes? Con bisturí, muy bien. Pero corto de acá, corto acá, algo así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Más o menos? El objetivo es que nosotros podamos sacar el collarín que está acá. Si es que no podemos hacer una rehabilitación inmediata, al menos que la regeneración de esa encía que estamos sacando pueda ser más lenta, para que el hombro sea visible y podamos colocar mi matriz en el proceso del aislamiento. Entonces, no es, o sea, si yo quisiera solamente lo cortara con láser o con bisturí o con un cortador de gutapercha, pero todavía hasta acá estoy haciendo un proceso solamente de encía. Entonces, ¿qué tendría que definir? Cuando voy a hacer la parte de la limpieza. Entonces, mi diseño probablemente en este caso fue muy extenso, pero iba más o menos ahí, mira. Desde la mitad casi de la cara palatina, y acá tienes que tener pulso. ¿Por qué? ¿Qué están viendo acá? El espejo. Y esta es una zona palatina. Estás viendo una visión indirecta, y el bisturí lo estás viendo así y estás dándole así. Y encima lo estamos viendo sobre el microscopio. Entonces, el grado de complejidad se hace mucho más alto, porque la precisión, tú no tienes que salirte en ese corte. En ese corte tú tienes que mantenerte. Si tú te sales, empiezas a hacer otro tajo por otro lado.
tienes que mantenerte ahí y a espesor total, o sea, tienes que cortar tocando hueso. Un 12, el angulado. Sí, también, o sea, criterios en los que usted... ¿Ya? Entonces, este es un diseño por la parte palatina. Ahora, viene el bisturí, ¿ya? Viene el bisturí, perdóname, doctor. El bisturí es este. Sienta con la mano el corte, el filo. Le faltó ese. Ya, entonces miren, vamos a ver cómo entra el bisturí, miren. Al inicio cuesta o tienes que encontrar la diestra de cómo poder el eje. Entonces tú tienes que encontrar el eje en el que tú puedas hacer ese decolado. ¿Por qué? Porque ese bisturí tiene filo. Y lo que queremos nosotros es cortar el collarín, o sea, desprender ese collarín que tú estás diseñando. No que te salgan pedacitos, porque si no te quedan fibras pegadas a nivel de hueso. Y lo que tú quieres es que esa regeneración de ese tejido que va a volver a crecer, que sea una regeneración más lenta, pero uniforme, y que te deje ver bien el hombro. Entonces, el bisturí está diseñado para eso, miren, ¿ve? Ingresa por ahí, ingresa por ahí. Este fue mi primero o segundo caso, y este caso todavía lo transmití en vivo. Lo transmití en vivo en TikTok, si no recuerdo, o en un Zoom con mi comunidad. Creo que muchos están en la comunidad EndoFat, ya hablando, saliéndonos acá de este live. Excelente. Y nos fuimos ahora a la parte vestibular. Nos fuimos a la parte vestibular, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá todavía yo no desprendí el colgajo, o sea, yo no desprendí el collarín. Lo que hice solamente es hacer un decolado, como que soltando el collarín por la parte palatina y después soltar el collarín por la parte vestibular. Y miren, ahí ya estoy intentando hacer el decolado, retirar el collarín, más uniforme. Al inicio te va a salir en partes, es normal, porque la presión o el corte puede ser irregular, pero normalmente tú tienes que encontrar el punto. Miren, ahí está, ahora se une con la parte vestibular, de que salga todo eso, así, uniforme. Porque eso es lo que busca la técnica, de que tú puedas hacer de que todo lo malo que está contaminado en la zona proximal, lo puedas intentar regenerar mejor y más lento. ¿Ya? ¿Y cómo tú puedes sacar ese collarín? Acá lo estoy intentando con el bisturí, o estoy dándole los últimos cortes, porque probablemente fue un poco irregular. Pero tú normalmente esto lo tienes que sacar con una cureta de raspadores. Una cureta de raspadores o una Gracie y estas convencionales. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que venga desde abajo, raspe el hueso y que saque el collarín. Ahí están viendo ya la cureta, miren. Entonces, desde acá viene partiendo mi técnica traumática. Ahí ustedes todavía no ven corte de hueso, no ven corte o sea, no ven un limado, no ven nada. Acá lo que estoy yo haciendo es que en base a la extensión de la cara distal, estoy cortando todo lo que considero que no me va a ser favorable para levantar el hombro. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ahí miren, ya va saliendo todo. ¿Ya? Y eso a la parrilla, pues, ¿no? Ahora, ya tengo la eliminación del tejido. ¿Ahora qué tengo que hacer? Limpiar la caries. Entonces, en base a esa eliminación de caries, ya recién puedo hacer el segundo sondaje. Porque ya sé la seguridad de lo que tengo entre el hueso y el límite de mi diente. La visión indirecta siempre pasa esto, ¿no? El que se llena el espejo. Entonces tenemos que tener ahí a la mano cerca la asistente que nos pueda echar agua para que el espejo se pueda ver mejor, o antiempañantes. Es estresante trabajar solo. Es estresante. Yo ya no trabajo solo hace mucho. Ya no, ya. Solo nada más. No. Ya. Que no entre ni una mujer a su casa. Es otra cosa. Bueno. ¿Por qué con el asistente? Porque a veces es necesario poder apoyarnos en poder trabajar más práctico, más rápido. No te estresas menos. Sí, yo más que por el tema a veces de poder hacerlo rápido, ¿no? Es por el que tú puedas tener paz en ti. Claro que sí. Estos son trabajos finos, estos son trabajos muy particulares. No estamos haciendo una extracción que podemos trabajarlo tranquilo o probando una PPR, una corona, ¿no? O sea, acá es un trabajo mucho más fino. Y ahora viene acá el uso de la lima. Miren, esta lima tiene una parte inactiva. ¿La han visto? Yo creo que la han visto por fuera nada más.
Mírenlo, por favor. Tiene una zona inactiva. ¿Por qué? Porque esa zona inactiva lo que hace es tocar esta zona al diente para que no lo desgaste. Porque si todo eso fuese circunferencial con zonas activas, ¿qué me va a hacer? Lo mismo que una presa. Me va a hacer un serrucho y me va a tocar al diente. ¿Ya? Entonces, esta parte es inactiva y lo demás viene a tocar el hueso. Miren. Por eso le digo, ¿lo han visto? Por fuera nada más lo han visto y le han tomado fotos, pero no lo han visto lo particular. Entonces, miren ahí. Miren cómo es la situación. ¿Ya? Ahí se ve mejor. ¿Eso es exactamente para qué? Para limar el hueso proximal. O sea, yo esto lo coloco, como yo ya liberé la parte de acá, voy a agarrar eso como un serrucho. A veces, como dijo el video el doctor, hay huesos muy corticalizados y muy duros. Entonces, es más lento el proceso de limpieza. Entonces, ¿qué buscamos? Que esta parte activa se apegue al diente y que esta parte del serruchito toque al hueso. Para hacerlo de manera traumática. Para hacerlo de manera traumática. ¿Ya? Y miren. Entonces, creo que fue justo cuando me llegó la lima. Entonces, no encontraba el eje cómo usarlo. Dije, pucha, ¿cómo se usa esto? Más o menos, íbamos tanteando, ¿no? Pero ya lo encontraba. ¿Por qué? Porque me daba miedo, o sea, no lo había ni visto bien. Ya le soy muy transparente porque estamos entre amigos. Porque es algo que les puede pasar. Entonces yo ya les estoy conectando para que no tengan miedo. Esto, en base a la posición que tienen, van a poder colocarlo y no van a haber riesgo de que desgaste. Pero miren, normalmente, a veces el paciente no abre bien, porque acá estamos sin aislamiento. No abre bien, se cansa, se duerme. Tú también no encuentras el eje, te cansas, te aburres y dices, ¿para qué compré esto? Si el doctor me recomendó y no sirve. Pero el que no insiste, no persiste. Entonces, si tú te vas a comprar algo, tienes que usarlo. ¿Ya? Entonces, y ahora la pregunta es, ¿cuánto cobraríamos por estas cirugías? Si estoy invirtiendo más de 1.000 soles en instrumentos. Eso el paciente no ve. No lo ve. Pero es un tema de saber conectar la venta en el momento apropiado. Es que recuerden de que esto va a ser un instrumental que va a poder ser reutilizable. Si fuese un material, si fuese distinto, ¿no? Si fuese una lima que tiene 3 usos, 4 usos, sí, probablemente tenemos que considerar más. Pero la estrategia, miren, ahí se ve cómo desgasta hueso. No es que va a desgastarte el hueso como una fresa, porque esto es algo lento. Y la verdad que cuando he empezado a hacer la técnica, cuando yo empecé a hacer la técnica con este instrumento, he tenido, para serles sinceros, alrededor de 5 casos. 5 casos desde el año pasado que aprendí, porque este curso lo llevé en noviembre del 2025. No vienen muy seguidos los casos así. Y la definición de poder hacer, o sea, tengo casi semanal 5 o 6 casos para poder hacer reconstrucciones proximales. Pero de ellos, no todos pasan para poder hacer cirugía de esta manera. Entonces, los que registro los tengo ahí y voy sacando conclusiones de cada uno de los procedimientos, porque a veces no puedo usar la lima y solamente uso el cincel para raspar. Y es más que suficiente en algunas situaciones. Ahora, ¿cómo usamos el cincel? ¿Han visto el cincel o no han visto el cincel? Ahora les muestro el cincel. Porque hay cinceles rectos y hay cinceles angulados. Y ustedes me van a decir, el angulado y el recto, ¿para qué situaciones las puedo usar? ¿Para qué podría usar un recto? Y la técnica lo que busca es que el cincel venga y haga así. Y listo. No tienes que ni tocar nada de hueso con la fresa. Sondeas y listo. Encontraste tus 3 milímetros y tu encía, pum, suturas y ya está. Ahora, el cincel es un instrumento del cual su parte activa es más voluminosa, pero también toca hueso y corta mucho más rápido. Ahora vamos a ver otros escenarios también igual. Y ahí ya iba mejorando. Pero ¿ven cómo se ve el hombro? El hombro es mucho más nítido a como empezó. El hombro es mucho más nítido. Entonces yo ya estoy logrando casi lo que considero aceptable. Porque ya tengo visible el hombro y tengo una zona como que visible de que hay tejido por debajo. Al menos 2 milímetros. Y es más que suficiente. Si yo tengo... Sí, los dos son cincelos.
Con martillo. Sí, había. Sí, sí, claro, pero no, estos no son para eso. Yo he visto. Pero esos son para la nariz, ¿o qué? Para el... ¿Sí? ¿También? Ya se ve mucho más nítido. Ya se ve mucho más nítido, mire. Y mucho más visible, y ya está. Y ya está. Ahí solamente suturo y ya está. Este borde regular. Usted me dice por esto, ya. Esto lo podemos hacer con una fresa cilíndrica, grano fino, ¿no? Pero muy suave. Pero muy suave. ¿Por qué? Porque la cabeza de la pieza de mano ya te está tapando. Entonces tú estás intentando perfilar y en una de esas, si no controlas bien la fuerza o la presión, puedes hacer un surco. ¿Qué otro método puedes usar? Una punta de ultrasonido con diamante. Entonces tú tienes más visión y lo que estás haciendo solamente es perfilar esta parte. Puedes hacer con una fresa de diamante también ultrasonido. Dígame. No, yo lo he ido armando. Sí, yo lo he ido armando. Todo ese kit yo lo he ido armando. Sí, algunos 320, algunos 350. No baja de 300. No, hay algunas marcas que sí lo venden a menos precio. Por ejemplo, yo... Sí. ¿Cuánto se debe cobrar por la cirugía? ¿Cuánto me debo de demorar? ¿Cuánto se debe cobrar? Ah, cobrar. Pero no creo que todas las cirugías sean iguales. ¿Perdón? Depende de la cirugía. Claro, cuando yo ya destino para hacer con corte de hueso, normalmente lo manejo en 300, 350. Es que, como dices tú, no es que vamos a ver al paciente la cara, sino es que el tema es el poder de conexión. Tú le puedes vender hasta 500 o 1000 soles. ¿Cuánto cobran? Ya no hablando de endodoncias, pero ¿cuánto cobran ustedes por endodoncias? Vos cobras 500. No, 440. Ya, 440. ¿Ya quién cobra más? No, 440. ¿No pagan más? ¿Ustedes creen que no pagan más acá el distrito? No, sí, 450 el doctor Molares. ¿Cuánto? 480, 450. ¿Cuánto más? 450. ¿Quién da más? 500. Como que el límite es 500, ¿no? En el distrito. Yo cobro 800. Y conecto. O sea, cuando yo le digo al paciente el precio, el total, no me dicen por qué tan caro. Porque conecto. ¿Por qué? Porque tengo el audiovisual, apenas le grabo y le digo, mira, acá está tu caso y listo. Entonces ya no tienen mucho con qué objetar. En el 5 de Canto Grande. Sí, o sea, acá no es el tema de competir por precios, sino es saber vender el producto. Es saber vender el servicio y eso. Nada más, ¿ya? Entonces ahí tenemos la sutura. Bueno, acá ya vieron el segundo sondaje. Ya este es el segundo sondaje. Acá ven el segundo sondaje, después de lavar toda la zona. Y van a ver cómo ya todo está mucho más visible. ¿Ven? Mucho más limpio, más visible. No hay encía que me va a complicar la situación más adelante. Ahí el estrés va a ser para después rehabilitarlo, o sea, levantar el hombro. La técnica en la que tú consideres. Porque puedes levantar el hombro de manera directa, sin ninguna matriz, como que también puedes colocar una matriz. ¿Han intentado la técnica directa sin matrices? Ahí es muy delicada la técnica. Y una sutura, normalmente debe ser un colchonero vertical interno, pero acá hicimos una simple y ha funcionado muy bien. Ahora, la pregunta, después de esto, ¿qué más? ¿Así queda? Algo provisional, ¿verdad? Entonces yo acá uso un bloque grande de resina, simple, sin adhesivo, sin nada, más que para que tenga una traba mecánica, que para que tenga una adhesión, ¿ya? A veces lo dejo vacío, a veces le coloco esto. Pero cuando el espacio es muy grande, para que no se empaqueten los alimentos, le coloco la resina fluida. Ese cincel sí es más rápido, tiene bastante filo. No parece, pero sí. Ah, sí, algo provisional, porque no la vamos a... No, nada. Es más una traba mecánica que adhesivo. Y miren cómo corta el cincel. Acá, por ejemplo, el objetivo de poder tener más margen era porque necesito hacer una corona. Y miren el límite del diente. Si ustedes ven el límite del diente, sí, ese y el otro que está medio angulado. Entonces, el límite del diente, yo tenía que profundizar probablemente 1 milímetro más. Entonces ahí recién me quedaban los 2 milímetros. Ya mi estrategia de cortar el hueso era en base a ello. Otra situación, miren acá, también era para corona en este caso. Y miren cómo corta. Y ahí no tengo que usar una fresa. Ahí no tengo que cortar una fresa. Por eso es que el tema que quise complementar, gracias a la invitación del doctor Borges, es
poder hablar de algo traumático. Que yo sé que ustedes ya saben, ya conocen, ya han visto las técnicas, pero creo que con esto está dejándole más seguridad de que la técnica sí puede dar bastantes efectos positivos. Sí, muy buena la técnica. Entonces, mi técnica era tradicional, por eso les digo, los primeros casos que vieron era el láser y todo, porque me iba mucho a las modas de lo que en el momento estaba. Estaba el láser, ya, cortaba encía con láser, ya listo. Pero ¿cómo levantas el hombro? ¿Cómo rehabilitas el caso? ¿Cómo te descomplicas? Y acá con esto ya es en base a la constante... Acá me faltó traer el caso completo. Y el objetivo final es este, doctor, de que nosotros podamos tener algo visibles para que podamos levantar el margen, que es lo que habíamos hablado en la conferencia anterior, que solamente creo que están 2 o 3 en la conferencia anterior que tuvimos en la jornada anterior. El sistema de matrices que nosotros a veces tenemos en la consulta son muy clásicos. Dígame, ¿el sistema de matrices que nosotros tenemos comúnmente en la consulta cuál es? ¿Con el anillo o no? Creo que todos tenemos ese sistema de matrices o no, ¿no? El clásico. Entonces, eso a veces cuando nosotros lo perfilamos y lo colocamos y colocamos una cuña, hace que el perfil ya no tenga una buena salida, sino tenga muy recto y después tenga una anatomía de la reconstrucción mucho más complicada. Entonces existen matrices especiales que te devuelven esa convergencia de toda la parte profunda. Si tú quieres darle un buen contacto al diente, entonces tienes que usar una matriz o el sistema que te ayude a que puedas darle acá, para que venga el contacto acá. Por eso es que a veces hasta las coronas o las incrustaciones fallan, porque levantas tanto el hombro que cuando quieres dar el punto de contacto ya no le puedes dar. Y entonces son estrategias también para poder darle la rehabilitación, que tú estás levantando. Pero lo que busca o lo que se considera es al menos 1 milímetro, para que tú te liberes de colocar un hilo dental o que puedas hacer algo tan complicado. Es que esto está didácticamente como objetivo, pero lo que tenemos que buscar es lo que en el momento se pueda acomodar mejor. Qué tipo de matriz, qué tipo de anillo, qué tipo todo lo demás. Esto es algo solamente esquematizado, ¿perdón? Claro, no sé si quieran, pero les muestro lo otro de... Pero tengo que profundizar. Esta maqueta tiene una encía casi de 8 milímetros, es bien grueso. Y ya tengo los colgados al palatino y por vestibular. ¿Ahora qué sigue? ¿Dónde decolo? ¿Qué falta decolar? ¿O qué falta abrir? A ver si han estado atentos. Los que han estado, a ver, doctor, usted ha estado atento toda la clase, no se ha dormido como el doctor Potrilla se llama, ¿no? Potrilla, sí. ¿Levantamos? Ya. Ah, doctor, ha estado un poquito distraído, creo. Ahora tenemos que decolar en la zona proximal, porque yo ya hice la incisión por palatino y por vestibular, pero no hice por proximal. ¿Qué tendría que hacer? Probablemente meter el bisturí, pero en una zona posterior, el bisturí no va a abrir, el paciente no va a abrir la boca así. El paciente no va a abrir la boca así, es imposible. Entonces la realidad no es esta, el bisturí no va para todos los casos, va para solamente situaciones. Entonces como este bisturí tiene una angulación, que va a entrar a hacer un corte bastante preciso, bastante exacto, bastante bueno, sin poder desgarrar tanto o hacerlo algo irregular. Entonces acá tenemos poco tejido, pero también va muy bien. Entonces entramos, decolamos y pasamos por toda la superficie. Acá está muy pegado el diente que ni espacio me da para eso. Y decolamos también toda esta parte. Exacto, como si fuese la punta de un bisturí. Exacto, doctor, usted ya la conoce. Y después retiro ese collarín. Ya, conversamos. Ingreso con mi cureta o mi raspador y vengo a levantar acá. Probablemente acá está mucho más duro. Miren bien cómo sale. Entonces, cuando mi corte es casi perfecto, esto suele tener bastante éxito. Y miren esta pinza. Esta es una micropinza, especialmente para colgajos si tú quieres suturar y todo lo demás. Te llevo el collarín y se va para la parrilla, para freír. Y ya está. Y hasta ahí, miren cómo yo logro acá toda esta parte del vacío. Y acá mi caso va a tener una regeneración más lenta. Entonces, ¿qué debería de seguir después? Si yo quiero desgastar hueso a nivel proximal, tendría que entrar con mi instrumento, y hacer este movimiento, miren. Y listo. Y miren cómo sale la viruta acá. De ahí se ve viruta del hueso. Y ahí bajo todo lo que necesito en base a los milímetros que me ha quedado de tejido dentario sano. Si deseo hacer algún desgaste de hueso, ya tendría que hacer como un decolado, tendría que hacer esta parte más acá. Y corta, miren cómo me está sacando la viruta. Y tengo que bajar el nivel de hueso. Entonces, este instrumento no tiene partes activas que contacte y que desgaste a la parte dentaria. Solamente va a hacer el desgaste a la parte del hueso. Y hacemos como si fuese un serrucho. Y empieza a mejorar todo el nivel de hueso en base a su espacio que queremos mejorar. ¿Mejor? ¿Más claro? No es nada difícil. Bien, doctores. Espero que les haya gustado todo lo que hemos visto el día de hoy.